Estas imágenes podríamos pensar que estamos frente a una película de terror, como Los pájaros de Alfred Hitchcock o algo similar. Pero no. Tan solo es una escena que ocurre diariamente en Gran Bretaña. Estas aves son los estorninos. Todo el mundo los conoce, pues es una ave más que común, tanto en el campo como en la ciudad, ya que habita en uno y otro lugar. Son tan comunes que pasan inadvertidos, y si por casualidad nos percatamos de ellos, es por el ruido que hacen en los techos y porque monopolizan los comederos evitando la llegada de otras especies más atractivas. Pero la verdad es que casi nunca nos detenemos a mirarlos una segunda vez. El hecho es que es una ave muy atractiva y que se destaca por muchas otras cosas fuera de su plumaje de varios colores. En Gran Bretaña solo vive una especie de estorninos. Su nombre correcto es estornino europeo, a pesar de que también existe en países como Australia o en el sur del África y en Norteamérica. Nuestro estornino es un miembro de una gran familia que tiene representantes en África y en Asia, pero los más hermosos, sin lugar a dudas, son los africanos. Este es de la especie llamada orejas azules. Este otro de color violeta es el estornino amatista. Vean este otro ejemplar tan maravilloso, con colores brillantes. Y el que vemos aquí es un estornino malabar y viene del Asia. A veces el malabar es confundido con el minans, que es el pariente cercano y que tiene hábitos muy similares. Si lo comparamos con sus exóticos plumajes, nuestros estorninos se ven realmente humildes. Pero mirándolos de cerca, el brillo iridiscente de su plumaje es de una gran variedad. Después de la muda de otoño, las puntas de la mayoría de las plumas son blancas, dándole una apariencia manchada. Estas puntas se desvanecen gradualmente, y en la temporada reproductiva el plumaje está en su mejor coloración. Los estorninos se alimentan a nivel del suelo. Con sus picos abren la tierra para alcanzar insectos que se escapan a otras especies, lo que significa una mayor variedad de alimentos. Tradicionalmente los estorninos anidan en huecos y cuando utilizan árboles, lo hacen en árboles con huecos, de los que ahuyentan a los pájaros carpinteros. Pero pueden anidar también en otros huecos como este que vemos aquí. Uno de los lugares más comunes para anidar son los aleros de los tejados. Durante los últimos 100 años, la población de estorninos en Gran Bretaña ha crecido al mismo ritmo que en las aldeas y en las ciudades. Hoy en día está en su límite más alto, que es de cerca de 7 millones de aves. Sin embargo, en el pasado, estas aves eran muy poco comunes en ciertas áreas. Su habilidad para anidar en sitios tan variados, incluso hasta en edificios, probablemente ha contribuido a su aumento. A pesar de que algunas aves lo hacen en otros meses, anidan generalmente a principios de abril. El macho establece su territorio alrededor del lugar escogido para anidar y le hace señas a su compañera para que se acerque. En la temporada de reproducción, el macho se reconoce por la coloración azul en la base del pico y esos aleteos, que son parte del ritual. Su canto no es muy armonioso, no están por consiguiente considerados dentro de las aves canoras, pero son unos mimos excelentes. Imitan los sonidos emitidos por otras especies que se encuentran cerca, con gran similitud, y algunas veces son parte de su propio repertorio. Este ha incluido en su canto los sonidos de un zarapito. Este el de una foja. Este otro el de un cazador de ostras.
Sorprendente, ¿verdad? Pero miren a este que ha logrado imitar al hombre. Repite palabras que ha oído con cierta frecuencia. Este repite la palabra habitualmente, en su lengua nativa, obviamente. Lo más probable es que cerca al nido de esta ave vivía una persona que utilizaba esta palabra con frecuencia y el animal logró aprenderla. El macho comienza la construcción del nido para atraer a la hembra. Esta pareja escogió un típico lugar, el espacio vacío bajo el alero. Adentro las aves ya han acabado el nido, que más que un nido es un enredo de pajas y de materiales locales. Algunas veces decoran el nido con una flor o una hoja seca para hacerlo más atractivo. La hembra forma un hueco en la mitad donde pondrá los huevos. Pueden ser 4 o 7. Generalmente son de color azul pálido. Estos son los huevos que algunas veces aparecen en los jardines y que se ha descubierto que los padres arrojan del nido, a pesar de que se desconoce la razón. Los estorninos tienen otros hábitos extraños. Algunas veces la hembra se comporta como un cucú. Por ejemplo, cuando ponen los huevos en nidos ajenos. Si un huevo de una hembra parasitaria empolla, el polluelo será criado con los otros, a pesar de que generalmente es más pequeño y liviano cuando empluma. Los estorninos suelen ser polígamos. Mientras la hembra empolla, el macho puede tratar de atraer otra hembra, pero aún así comparte con su pareja la incubación. Los huevos empollan en 12 días. La hembra recoge los cascarones rotos, come los pedazos más pequeños y el resto lo bota fuera del nido. Los recién nacidos son muy débiles y sus grandes bostezos son la característica más notable de los bebés del estornino. A pesar de que aún no pueden ver, pueden sentir cuando llegan los padres con la comida. Pero por encima de todo, el estornino es un animal muy pulcro y por eso saca los excrementos del nido y los arroja fuera de él. Los principales componentes de la dieta son insectos, larvas y gusanos, y cada día debe aumentar la cantidad de comida. Cuando tienen 2 semanas, los pequeños ya se ven muy diferentes. Han abierto los ojos y algunas plumas han empezado a crecer. Claro que los bostezos también han crecido. Y esos bostezos son la señal para indicarle al padre dónde debe colocar el alimento. Ambos padres trabajan todo el tiempo para alimentarlos. Pero como no hay espacio para los dos al mismo tiempo dentro del alero, al llegar el segundo y enterarse por el sonido de los polluelos que están siendo alimentados, espera hasta que su compañero salga para poder entrar él. A pesar de que las casas son un lugar común para anidar, los estorninos utilizan otros lugares cuando la situación así lo exige, como en el caso de las islas Orkney, al norte de Escocia, donde hay una gran cantidad de estorninos y muy pocas edificaciones. Sin embargo, logran anidar con éxito. Normalmente uno no se imagina un estornino con un nido al nivel del suelo, pero en Orkney muchas parejas crían sus hijos dentro de las raíces de un brevo. Es una notable transición para una especie acostumbrada a anidar en huecos. Pero en Orkney no existen predadores como armiños y comadrejas, por lo que las crías no corren peligro a nivel del suelo. Tierra adentro, los estorninos que han anidado en la parte baja del muro, como estos, tienen muy pocas posibilidades de éxito. Pero aquí donde no existen los predadores pueden hacerlo satisfactoriamente. La verdad es que cualquier lugar puede ser útil.
O si no, miremos a estos. Esta pareja cría a sus hijos en un viejo barril de petróleo. Hasta los buzones del correo son utilizados a pesar de que va contra las leyes de la administración postal. Algunas veces se ponen entre los envíos y las encomiendas, pero aquí por fortuna se ha logrado una alternativa más adecuada, tanto para las aves como para el cartero. Esta emprendedora pareja estableció su hogar en la boca de un viejo cañón. Es un lugar tan adecuado como lo puede ser el hueco de un árbol. En este campo abierto donde hay pocos árboles o edificaciones, los estorninos utilizan cualquier cosa que les dé alguna seguridad para el nido. En el invierno, la pala de nieve sirve para despejar las pistas del aeropuerto, pero en la primavera su función es otra. Y en Okerney los estorninos construyen los nidos aún, aunque ustedes no lo crean, en los aviones. Este difícilmente volverá a volar, pero ahora sirve de hogar para una gran colonia de estorninos. Cuando escasean los lugares para anidar, los estorninos se destacan por la forma en que logran solucionar sus problemas. Las aves que habitan en las aldeas y ciudades no tienen este problema. Cuando tienen 3 semanas, los jóvenes ya están listos para dejar el nido. Ya tienen su pardo plumaje juvenil. Y a pesar de que han aprendido a acicalarse, todavía dependen de los padres para alimentarse. Pero pronto el nido quedará vacío. Uno de nuestros jóvenes ha dejado ya la seguridad del nido para aventurarse al mundo exterior. Durante mayo y junio, la población de estorninos crece rápidamente. Los jóvenes son muy diferentes a los adultos. Hasta ahora están empezando a tener sus plumas moteadas y brillantes. En esta época comienzan a hacerse sentir. En Norfolk, por ejemplo, son una verdadera plaga. Se comen todo, hasta la comida de los cerdos. Para disminuir las pérdidas, el granjero ha encerrado los comederos en una especie de jaula. Pero como los pequeños cerdos deben tener acceso a ellas, las aves aprovechan la oportunidad. En algunas partes de Gran Bretaña, los estorninos consumen un 12% del alimento del ganado. Pero los cerdos no se inmutan, y hasta les agradecen, puesto que las aves les ayudan a librarse de moscas y garrapatas. Los jóvenes ya han adoptado los hábitos ruidosos y alborotados propios de la especie. En el verano los estorninos comen muchas frutas y por consiguiente producen muchos daños en los huertos. Las cerezas son su fruta favorita y si los dejan, un grupo de aves puede arruinar toda una cosecha en unos pocos días. Se han utilizado muchos métodos para mantenerlos alejados de los huertos, pero el único que ha dado resultados es cubrir los árboles frutales con una red. Es un trabajo dispendioso y costoso, pero eficaz. Fuera de las pérdidas para la agricultura, los estorninos algunas veces causan verdaderos desastres. Debido a que se alimentan en espacios abiertos, las bandadas son atraídas a campos de aviación. En caso de que una o más aves sean succionadas por el motor de un avión en vuelo, el resultado podría ser de un grave accidente. Este es el motor de un helicóptero, con los estorninos que han quedado atrapados dentro de él. De los muchos métodos y fórmulas que se han utilizado para mantenerlos apartados de los campos aéreos, hay uno que ha demostrado ser bastante eficiente. Consiste en apoyarse en los enemigos del estornino. Los estorninos temen a las aves de rapiña. Este es una especie de halcón que no es originario de Gran Bretaña, pero para los estorninos cualquier halcón significa peligro. Así que en la estación aérea de la Marina Real en Cornwall se utilizan halcones entrenados para alejar a los estorninos en los meses de invierno, cuando su población es mayor.
El principio es muy sencillo. El halconero mantiene a su ave a una distancia prudencial, utilizando un blanco de imitación que el halcón tratará de cazar. Cuando los estorninos divisan al halcón, emprenden la retirada. El peligro para una aeronave y su tripulación es tal que la Fuerza Aérea y la Marina tienen sus propias unidades de control de aves. Casi todos los días deben hacer volar a los halcones para mantener las pistas despejadas. Y cuando finaliza su trabajo, se permite que el halcón cace su carnada. Luego será retirado y recompensado con una comida ligera. Los estorninos son bastante gregarios. Al atardecer se reúnen en grandes grupos antes de posarse a dormitar. Este descanso en masa comienza una vez terminada la temporada fértil. Durante el final del verano y el otoño se forman grupos que al llegar el invierno pueden tener más de 1 millón de animales. Cada noche llegan al lugar de descanso en grandes grupos, pero al amanecer van partiendo en intervalos regulares. Las bandadas mañaneras son tan densas que pueden detectarse fácilmente con un radar. En la pantalla del radar se ven anillos concéntricos extendiéndose de un punto central hacia afuera. Estos círculos, denominados anillos de ángel, son causados por repetidas olas de estorninos que llegan al lugar donde se alimentarán. Cuando dejan el lugar de descanso, las aves se dirigen al sitio donde buscarán larvas e insectos y así alivian el daño que ocasionaron disminuyendo el número de insectos en los campos y en las granjas. Las bandadas siempre se están moviendo cuando se están alimentando. Los líderes son constantemente amenazados por otros en su afán de buscar comida. Entre cada comida, las aves se posan en árboles cercanos para descansar y acicalarse. Los científicos han descubierto que un estornino se puede posar repetidamente en el mismo árbol y aún en la misma rama mientras se encuentre en un específico lugar. Cuando se agota el suministro de alimento, la bandada se muda a otro lugar. A pesar de que el lugar tradicional donde se alimentan es campo abierto, el clima frío reduce la cantidad de insectos, especialmente cuando el suelo se congela. Pero las camas de filtración de una granja cercana es una buena alternativa. Durante el otoño y el invierno, grandes números de estorninos visitan estos lugares cada día. Aquí se alimentan de la misma manera que lo hacen en los campos. Están en constante movimiento y tienen que hacer cabriolas para evitar los rociadores giratorios. Pero cuando llega el momento del descanso, el brazo del rociador es la alternativa que reemplaza la rama del árbol. Durante el otoño hay un dramático crecimiento de estorninos y se debe a que una cantidad de migrantes llega desde Europa a invernar en la población residente. Hace unos cientos de años no se conocían escenas como esta.
Fue hasta hace muy poco que los estorninos comenzaron a descansar en las construcciones hechas por el hombre. En las noches de invierno, la estructura de este pilar en Gales es utilizado por miles de aves que se posan estrechamente unas contra otras. No existen muchos árboles cerca a la costa, por lo que este sitio es el más adecuado para establecer la colonia. En invierno, algunos estorninos residentes jamás llegan a acercarse al campo. Durante el día, visitan los basureros y los parques y se alimentan en los jardines. El ser omnívoros les ayuda a sacar lo mejor de aquel alimento que esté disponible. Y en las noches se reúnen en los centros de las grandes ciudades. La estación principal del tren de Bristol, en Temple Meads, diseñada por el famoso arquitecto Isambard Brunel y que es una obra maestra de la arquitectura gótica, con su estructura de piedra, es un lugar ideal para el descanso de los estorninos. Se posan hasta en las manecillas del reloj, pero aún no han logrado detenerlo como lo hicieran sus parientes en Londres con el Big Ben en alguna ocasión. Al igual que esta de Bristol, hay colonias en 25 de nuestras grandes ciudades. Los grandes árboles y los edificios del centro de la ciudad son considerados más adecuados que un lugar en el campo abierto. Y es que, entre otras ventajas, la temperatura es unos grados más alta que en aquellos otros lugares. En las plazas de Trafalgar y Leicester en Londres, las aves parecen no inmutarse por las luces. En verano también se congregan aquí, pero generalmente asociamos estos grupos con las noches invernales. El bullicio comienza al atardecer y dura hasta bien entrada la noche. Es fácil, pues, entender por qué a esta reunión de estorninos se le conoce como murmullos. Pero su presencia se hace sentir también de otras maneras. Sus excrementos cubren las aceras y los pavimentos, y los esfuerzos que se han hecho para evitarlo han sido infructuosos. Cuando hablamos de una población de 40 millones de estorninos, es solo una fracción de la población mundial de esta especie que habita ahora en muchos países por fuera de Europa de donde son originarios. Los estorninos están en los primeros lugares de las aves más numerosas del mundo, ya sea cuando buscan un lugar para descansar o para anidar o cuando buscan alimento. Los estorninos sacan el mejor provecho de cualquier situación. Y de eso, suponemos, después de haberlos visto, ya no nos queda la menor duda.